Muy buenas tardes, nos encontramos en nuestra sesión número 46, Sabiduría en las Escrituras, parte 25. Un saludo especial a todos aquellos quienes se encuentran en España, Estados Unidos, Canadá, Chile, Argentina, Perú y en todo lugar donde se comparta este video. Saludos también a Kenneth Martínez, que Adonai bendiga la obra de tus manos y tu matrimonio, que sea uno de los más bendecidos. También un saludo a Marco Antonio Flores y su esposa Loida. Eh, Marco Antonio, un abrazo, amigo. Que el Señor bendiga tu ministerio juntamente con tu esposa. También saludos a Zambrano Aquelina y su hija Zainit. Bendiciones para ustedes. Que todo lo que pongas tu mano, ahí Adonai lo prospere. Saludos a José Ulloa y su esposa Edith Árrago. Un abrazo, amigo. Que el Señor haga prosperar ese ministerio, tanto en Antorcha de Esperanza como Coyic, Perú. También saludos a Ángel Guisado Ortiz, un gran amigo, un abrazo. Que todos esos expedientes vayan con la bendición de Adonai. Bien, estuvimos viendo rápidamente el capítulo 21 del libro de Éxodo, algo breve del capítulo 22, pero tenemos que sacar enseñanzas de ahí, ¿no? Habíamos dicho que las leyes es el desarrollo de toda una constitución y en este caso eran de los asuntos que estaban en Éxodo capítulo 20. Recordemos que Éxodo capítulo 20 es como si fuera una constitución política. Entonces, de ahí se van a desarrollar todos los aspectos legales, ¿no? Entonces, estos aspectos legales se van a ir desarrollando, ¿no?, en diversos temas. En el capítulo 1 vemos, por ejemplo, las leyes sobre los esclavos, ¿no? Y leemos en el verso 2, por ejemplo, dice, si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas el séptimo saldrá libre de balde. ¿Qué quiere decir eso? Que tú no puedes mantener a una persona en un estado de esclavitud. Y si así fuere, por las circunstancias adversas que hay en el camino, en la vida, ¿no?, tendrías que dejarlo libre al séptimo año. Una persona no puede servir pues en ese estado durante mucho tiempo, ¿no? Adonai no lo permite. Eso es lo que te está diciendo en el fondo, ¿no? No es que forzosamente tú tengas que tener un esclavo y tenerlo como durante 6 años, no. Esto va cambiando conforme al desarrollo cultural. Es más, en el libro de Romanos, ¿no?, habla, por ejemplo, sobre la esclavitud, pero ya otro tipo de esclavitud, y se está refiriendo a la esclavitud del pecado, por ejemplo, ¿no? Y hay recomendaciones que si puedes hacerte libre, hazte libre. Y estas esclavitudes mayormente eran por causas de deudas, ¿no? Y en casos de guerra que había anteriormente. Antiguamente cada año había una guerra y los vencidos pues pasaban a ser esclavos o siervos de los vencedores. Eh, en el verso 6 dice lo siguiente, por ejemplo, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo ordenará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Por ejemplo, aquí se está refiriendo, por ejemplo, de acuerdo a la época, ¿no? Eh, Ellos no conocían la escritura, pero en la actualidad tenemos los contratos. ¿Y qué tipo de esclavitud hay en la actualidad? Hay otro tipo de esclavitud, de repente no es como esta, pero Adonai tampoco lo desea, ¿no? Eh, Adonai no nos ha diseñado para ser esclavos de alguien. Si bien muchas veces reclamamos el trabajar y el que ser considerados en un centro laboral, no significa que tú te vendas como esclavo, ¿no?, como que otro tiene señorío sobre tu vida. Adonai no lo ha diseñado así, de esa manera. Por eso que habla sobre la libertad, ¿no? Máximo, una persona tendría que soportar como máximo 6 años y el séptimo tiene que ser libre. Y si la persona quiere ser esclavo de por vida, por decir así, ¿no? Hay que observar si es que esto va a afectar también a los hijos y a todos los demás.
eh, durante la época virreinal o época eh, en que estaban pues muy de moda el tener esclavos, ¿no? Y ese tipo de señorío, ¿no? Hay que observar que Adonai lo que está buscando era tratar de ver la libertad de la persona. ¿Por qué? Porque es imagen, ¿no? De Adonai. Vamos a ver ahora el verso 9. Dice, mas si le hubiera desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. Eso es en caso que una hija pasaba a ser esclava, ¿no? Entonces, nótese aquí el verso 10, por ejemplo, si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. ¿Qué estaba diciendo aquí? Muy bien, ¿la tomaste por esposa a alguien que está trabajando para ti? ¿Y si tomas otra mujer? Y en la actualidad se observa bastante esto, ¿no? Lo que es el concubinato y que hay unión de hecho y cosas por el estilo. No está dentro de la voluntad de Adonai, por ejemplo, que se tenga pues 2, 3, 4 esposas, ¿no? Lo ideal es que tenga una sola. Pero ocurre el hecho. Ocurre en que varios esposos tienen otras mujeres y las dan al abandono, pero aquí Adonai está diciendo no puedes dejarle de dar su mantenimiento, ¿no? Y este es un gran aporte para el derecho. Eh, y dice, y si ninguna de estas tres cosas hiciere, ella saldrá de gracia, sin dinero. En otras palabras, ya deja de ser tu sierva, ¿no? Y no con esto está dando libertad a que hagas siervos a alguien, porque acá no se está dando ese tipo de permiso, por decir así. Lo que está diciendo es, hay que dejarla en libertad. Eso es el mensaje de fondo, ¿no? Hay veces nosotros queremos ser tan literales que condenamos a todo el mundo o queremos aprovechar al máximo a todo el mundo, y de eso no se trata. Vamos al verso 26 del mismo capítulo 21, al verso 14 antes, dice, ¿no? Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare, con alevosía de mi altar lo quitarás para que muera. ¿Qué está diciendo ahí? De que se tenía que castigar la soberbia, ¿no? No, acá está hablando de la humildad o de aquel que se humilla, de aquel que se arrepienta, no, aquel que es soberbio merecía cierto castigo, ¿no? Después en el verso 15 dice, el que hiriere a su padre o a su madre morirá. Ahora, en la actualidad, pues no hay ese tipo de sanciones, ¿no? Recordemos que todo esto tiene que ver con la intervención de jueces y en todo caso, eh, qué es lo que los acuerdos han hecho entre la sociedad para poder sancionar. Pero lo que está diciendo Donay aquí es que ese tipo de hecho merece una sanción severa. El verso 16 dice, asimismo, el que robare a una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. También está diciendo que ese tipo de acciones también es sancionable, es grave. Hay muchas personas que raptan a otras personas y está diciendo, ese tipo de actitud es incorrecta. No dice que es buena, ¿no? ¿Qué dice el verso 17? Dice, igualmente el que maldijere a su padre o a su madre morirá. También merece una sanción. Versos 18 y 19. Además, si algunos riñeren y uno hiriere a su prójimo con piedra o con el puño, y éste no muriere, pero cayere en cama, si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será absuelto el que lo hirió, solamente le satisfacerá por lo que estuvo sin trabajar y hará que le curen. Aspectos penales, ¿verdad? Y algunos que les gusta, sí, pues ahí está la restitución del daño que se le ha ocasionado a una persona y se le debe restituir los días que no ha trabajado, por ejemplo. Y es un aporte al derecho, es un aporte al derecho. Y estuvo escrito hace muchísimos años. No es nada nuevo ello. Entonces, ese tipo de acciones, la que se están leyendo, es la que son sancionables, ¿no? Entonces, hay algunas citas que por causa de la sociedad pues no se están, digamos, quizás sancionando,
Entonces, hay que observar por qué la sociedad le ha dado simplemente algunas libertades, ¿no? Entonces, y en otras no, porque no están vigentes esas acciones, ¿no? Por ejemplo, la esclavitud no está, no se encuentra. Bien, vayámonos al verso 22. Dice, por ejemplo, si algunos riñeren e hirieren a una mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Está ya hablando de intervención de los jueces también. O sea, estas sanciones que se están poniendo no es porque es una aplicación directa de parte del ofendido o de parte del agredido, sino que siempre hay intervención de los jueces. Rápidamente, estamos viendo el capítulo 21. Vamos a ver el verso 26. También hay otro aspecto importante ahí. Dice, si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. En otras palabras, puede que tú no tengas una esclava, ¿no? Pero tienes trabajadores. Si les has hecho daño, ¿no? Y esa persona te debe, pues tienes que restaurarle, tienes que pagarle, ¿no? Y ese es el fondo de lo que está hablando, ¿no? Hay ciertas responsabilidades. Habla sobre la responsabilidad de resarcir. Si la persona te debía, pues es como si la persona a quien la has dañado no adrede, sino por causas accidentales, digamos, tengas que hacer una restitución, ¿no? Otra cosa es que tú seas penado por haber, pues, actuado mal contra tu siervo. Y en este caso sí, ¿no? Dice, si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón. Entonces, aquí estamos viendo, por ejemplo, que a esta persona, a quien tienes por siervo o a quien tienes tú por servidumbre, la tienes que dejar libre. No es como si ya no te debiera nada, ¿no? Es más, se puede decir de que se tiene que buscar una restitución para esa persona. Habla también el verso 28, 29, por ejemplo, cuando uno tiene un animal, ¿no? Dice, si un buey acorneare a hombre o mujer o a causa de ello muriere, el buey será apedreado y no será comida su carne, más el dueño del buey será absuelto, ¿no? Entonces, acá también hay responsabilidad. Uno no puede decir, no, fue el animal, yo no tengo nada que ver. No, acá sí hay responsabilidad. Y estos asuntos también están contemplados en algunas leyes civiles. Y entonces hay que entender que hay que ser respetuosos de estos casos por lo mínimo. Y son aspectos generales lo que se está mencionando. No está hablando en detalle de todas las penas, pero sí de aspectos comunes de lo que puede ocurrir en una comunidad, por ejemplo, que está dedicada a la agricultura, a la ganadería. Verso 33 y verso 34 dice, si alguno abriere un pozo y cavare cisterna y no la cubriere y cayere ahí buey o asno, el dueño de la cisterna pagará el daño resarciendo a su dueño y lo que fue muerto será suyo. Entonces es un modo, digamos, de sancionar a la persona porque fue imprudente, ¿no? No necesariamente tiene que ser una cisterna que la medida, no. Hiciste algo que es imprudente, tienes que resarcir. Eso es lo que nos está diciendo en el fondo, ¿no? Y espero que esto nos ayude a ser cautelosos de las cosas que hacemos. Vámonos rápidamente al capítulo 22. El verso 1 dice, cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Está diciendo que tú tienes que pagar no el costo, sino 5 veces más, ¿no? De acuerdo si es buey y si es oveja, 4. Y hay cosas que se similitúan de mayor valor, de acuerdo a las utilidades que tienen. No puedes resarcir de igual manera. Habla sobre resarcimientos. Verso 3 y verso 4. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio, ¿no? A ver, aquí, verso 2.
Si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Pero si fuere de día, entonces quiere decir que lo anterior fue de noche, ¿no? Entonces tú has matado a alguien no sabiendo a quién estás matando o cómo le estás matando, pero si fuere de día, dice, entonces tú ya tienes conocimiento de las cosas que estás haciendo, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución, si no hubiere con qué, será vendido por su hurto. Entonces está hablando sobre gravedades de casos. Y evidentemente en las leyes penales también está contemplado, no este tipo de pena, pero sí el tipo de gravedad de los casos. El verso 6 dice, cuando se prendiere fuego y al quemar espinos quemare mieses amontonadas o en pie o campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. No puede decir, fue casualidad, no, hay responsabilidad que tomarlas. Verso 7 dice, cuando alguno diera a su prójimo plata o alhajas a guardar y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si ladrón fuere hallado, pagará el doble. Hay cosas que nosotros no podemos, digamos, estar diciendo, no me voy a justificar porque me robaron, o el ladrón dice, no, pero no te robé a ti, sino le robé al otro, ¿no? Entonces, aquí hay aspectos en cuanto al pago, cuánto es lo que debe de pagar. Por ejemplo, el ladrón, y acá te dice, es el doble. Entonces, no se trata que voy a restituir, no, aquí está la cosa objeto de robo. No, la sanción siempre es mayor. Veamos. Verso 8 dice, si el ladrón no fuera hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. Verso 9, en toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá ante los jueces, delante de los jueces, y el que los jueces condenaren pagará el doble a su prójimo. Casi en la mayoría de casos estamos observando que pagará, ¿cuánto? El doble, en caso de ser cierto, pero recordemos, estas sanciones no las pueden imponer los agraviados, lo imponen los jueces, ellos deliberan. Verso 13 dice, y si le hubiere sido arrebatado por fiera, le traerá el testimonio y no pagará lo arrebatado. ¿Qué sucede si tú sabes muy bien de que hay fieras o hay peligro y por causa del peligro le das a alguien, ¿no? Como quien tú te lavas las manos, pero el otro va a llevar el daño, pues no le puedes culpar. No digas, no, pero yo no lo tuve, te lo encargué a ti y tú cuídalo, sabiendo que existe un peligro, ¿no? También para estos casos, aquí hay sabiduría en todo caso, ¿no? Y hay que observar, pues, cómo las leyes penales también desarrollan esos temas. Vamos rápidamente a lo que son las leyes humanitarias, verso 21, verso 22. Ayer habíamos visto algunos textos, ¿no? Del verso 16, 17, 18. Por ejemplo, en el verso 16 hablaba sobre la doncella engañada, ¿no? Aquella que posiblemente se le haya prometido o hayan sido posiblemente pareja, ¿no? Y pues, no quiere casarse con la joven, ¿no? Tenía que dotarla y tomarla por mujer, ¿no? Entonces, son aspectos que civiles también. O sea, hemos visto temas penales, también vemos algunos temas civiles. Dice, si su padre no quisiera dársela, él le pesará plata conforme a la dote de las vírgenes. Es evidente que acá se trata pues, de una doncella que es joven, ¿no? Adolescente. Ahora, este texto, por ejemplo, el verso 18 no entra en vigencia, ¿no? Por ejemplo, a la hechicera no dejarás que viva, por ejemplo. Es una persona, ¿no? Y uno puede decir, pero ¿por qué ahí cita? Pues esta ley era netamente para aquel que se consideraba ser hebreo, ¿no? Y entonces para ellos era esto. Evidentemente en aquel tiempo había ciertos rigores, ¿no? Y digamos ciertas luchas y peleas, y en esas luchas y peleas también ellos eran considerados como enemigos.
¿Y por qué? Porque ellos también hacían la guerra contra los demás, ¿no? Con invocaciones y maldiciones y cosas así. Entonces, evidentemente, no podían convivir. Lo que no ocurre en la actualidad, ellos tienen su propio mundo, sus propias creencias, y uno no puede estar luchando contra las creencias de otras personas. Después, cualquiera que cohabitare con bestia también dice morirá. Igual, ¿no? En la antigüedad, como vemos por ejemplo en el caso de Sodoma y Gomorra, como esta ciudad, por ejemplo, que personas que venían ya pues querían violarlas, ¿no? Entonces era una lucha tremenda. Y aquí no se admitía ese tipo de luchas, peleas, imposiciones de lucha. No estábamos hablando acá de que ellos vivían aparte, no. Vivían en medio y hacían la guerra en medio. Y en la actualidad pues no hay ese tipo de guerra. Lo que existe es que cada quien abre su propio grupo social, ¿no? Y si ellos quieren vivir ese estilo de vida, pues uno no puede estar ahí y matándolos a estas personas. Es incorrecto, ¿no? Diferentes en un estado de guerra, ¿no? Cuando estas personas pues se levantan contra los civiles y cosas así, es muy distinto. Verso 20 dice, el que ofreciere sacrificios a dioses, excepto solamente a Jehová, será muerto. Entonces acá también hay una guerra religiosa y en la actualidad hay muchas guerras que son de tipo religioso, ¿no? Hay una guerra entre religiones, pero no es pues como en aquella época. En aquella época era mortal, ¿no? Si bien es cierto, por ejemplo, acá podemos observar de repente algunos grupos que se pueden levantar en armas en causa de la religión que profesan. Y es ahí donde nosotros tenemos que aprender a saber eh, posicionarnos en cierto tipo de pensamiento y no agredir, sino para eso existen los jueces, existen las autoridades. Verso 22, aquí es muy importante. Verso 21 primero. Dice, y al extranjero no engañarás ni angustiarás, porque extranjero fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Uf, aquí parece que choca con todo el mundo, ¿no? No por el hecho de que es extranjero alguien en tu tierra, debes aprovecharte de él. Paga lo justo. Si a un compatriota le pagas bien, págale bien también a un extranjero. Te está prestando un servicio, ¿sí? Dice acá, y el extranjero no engañaréis ni angustiarás, porque extranjero fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Distinta cosa es que si estos cometen pues dolo, cometen robo, es otra cosa, ahí es enfrentarlo a la justicia, ¿no? Pero no por el hecho de ser extranjero tengas que engañarle o angustiarlo. Verso 22 dice, a ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Pero esto de afligir también acá tiene un contexto muy especial. A veces se puede afligir por omitir. ¿Qué significa esto? De no prestarle atención, no prestarle asistencia, ¿no? Entonces, hay que saber prestar atención. Si somos bendecidos, tenemos que bendecir. Fuimos llamados para bendecir. No fuimos llamados para eh, dejarlos en abandono, este tipo de personas. Dice verso 23, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente yo oiré su clamor. No te burles de ellos. ¿Ves que alguien es cojo o alguien es ciego? ¿Está en su condición de pobreza? No te burles de ellos. Que hay alguien más arriba que observa todo esto. Eso no es sabio, ¿no? Verso 24, y mi furor se encenderá y os mataré a espada, vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. En otras palabras, se revertirá todo el asunto, ¿no? Verso 25 y 26, cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás como logrero, ni le impondrás usura. En otras palabras, no le puedes imponer una usura elevada, no le pondrás intereses,
Si no le cobras intereses, mejor, ¿no? Dile, mira, te doy en buena fe, ¿no? Me puedes causar daño, pero no es el asunto de que yo me viva de ti cobrándote altos intereses. Si quieres cobrarle, cóbrale, pero no le cobres alto interés, es lo que te está diciendo, ¿sí? Cóbrale el interés promedio, pero no seas tan usurero, eso es lo que te está diciendo, ¿no? Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás. Nunca dejes en desamparo a una persona que le está prestando ayuda. No lo dejes en desamparo, ¿no? El hecho de que te deba dinero no quiere decir que lo tengas que dejar sin casa, que lo tengas que dejar sin ropa, sin alimento. No llegues a ese punto, no es sabio. Porque dice, solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo le oiré porque soy misericordioso. En otras palabras, aquí aprendes algo. Aprende a tener misericordia. No injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. No demorarás la primicia de tu cosecha, ni de tu lagar. Aquí, algo importante. Si bien son aspectos que tienen que ver con el apoyo que se daban al sacerdocio, hay que recordar que estas primicias también lo compartías con los pobres. Es interesante. Y eso lo vamos a ver de ahí más adelante. Después dice, por ejemplo, lo mismo harás con el de tu buey. A ver, me darás el primogénito de tus hijos. Lo mismo harás con el de tu buey y de tu oveja. 7 días estará con su madre y el octavo día me lo darás. Y me seréis varones santos. Recuerda que ese término santo significa descontaminado, ¿no? No comeréis carne destrozada. ¿Por qué? Porque te contamina, pues, ¿sí? Por las fieras del campo, o a los perros la echaréis. Capítulo 23, rápidamente. Aquí también hay bastante sabiduría, bastante entendimiento. Dice, no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser falso testigo. Que el dinero no te engañe. A veces el falso testigo puede ir en contra tuya. No te entremetas en eso. No seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios. No hagas agravios, no busques hacer agravios. Ni el pobre distinguirás en su causa. O sea, no por el hecho de ser pobre también ya estás ahí distinguiéndolo, ¿no? Para empeorarlo, ¿no? Ni tampoco para mentir por él. No se trata de ello. Sé cauteloso, ten temor de Adonai. Verso 4. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuélvelo a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga y le dejarás sin ayuda, antes bien ayudarás a levantarlo. No pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. De palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Recuerda esto. En estas palabras, si bien es cierto, dicen, pero a mí nunca me va a ocurrir, ocurre. De repente, no tan igual, no en el campo y cosas por decir, pero en las cosas de nuestra vida cotidiana ocurre. Y tenemos que ser muy cautelosos. Te está advirtiendo, te está previniendo, te está haciendo una persona sabia. Te está diciendo, en estas cosas puedes caer. Eso es lo que te está diciendo en el fondo. Dice, verso 7, de palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. No se recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. Palabra sabia, ¿verdad? No recibirás presentes. Aquellas personas que les gusta recibir presentes, ¿no? Pero en el fondo, ¿qué estás haciendo? Le estás robando el corazón. Y ten cuidado. No recibas esos tipos de presentes de personas que están buscando algo de por medio, ¿no? Máximo, pues, si te quiere honrar, está bien. Pero si lo está haciendo con un fin de comprar tu conciencia porque sabe que tiene un pleito, ten cuidado.
sé sabio, desiste. Dice, y no angustiarás al extranjero porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjero fuiste en la tierra de Egipto. Te vuelve a repetir, 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha. ¿Cuánto tiempo? 6 años. Mas el séptimo año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. ¿Qué está diciendo? Que el séptimo año es el año de los pobres. Cada 7 años. Ese lugar que te produce es para ayudar a los pobres. Adonai te va a dar durante 6 años suficiente riqueza y gracia para que puedas pasar ese séptimo año. Y aquí hay sabiduría. Ese es el modo económico en que Dios funciona. Y es como funcionan las cosas también. ¿Quieres practicarlo? Ponlo. Verso 12 dice, 6 días trabajarás y el séptimo día reposarás para que descanse tu buey, tu asno y tome refrigerio el siervo de tu sierva y el extranjero. Y todo lo que os he dicho, guardadlo. Y nombre de otros dioses no aumentaréis, ni se oirá de vuestra boca. Sabiduría, entendimiento, conocimiento y ciencia hay en todas estas normas. Si bien es cierto, muchas de ellas tienen que adaptarse, ¿no? Sin dejar de lado lo que es eh, los, eh, los, los 10 mandamientos, como así lo llamamos, seremos muy, muy bendecidos. Shalom.